esta tabla que está acá, y ese flip-flop va a tener acá arriba siempre va a tener una entrada que es un preset, y acá abajo una entrada que es el reset. Eso después tiene las dos entradas J y K, las dos salidas Q, Q negado, y en la entrada de clock el triángulo me dice que el clock o el flip-flop se activa por flanco. Y como no tiene el circulito, quiere decir que se está activando por flanco positivo. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es hacer los pulsos de reloj. Voy a suponer que acá está el tiempo 0 y en el tiempo 0 voy a hacer aparecer un pulso. Este va a ser el valor inicial y aparece un pulso que se va a 1. Esto sería el primer pulso que yo quiero contar. Entonces, como este flip-flop que traje no estaba preparado, así que es de flanco positivo, quiere decir que ahora va a tomar la decisión el flip-flop. Entonces, yo voy a suponer de que esto que está acá era el clock. Y acá abajo voy a definir Q. Entonces, Q, yo voy a decir que estaba en 0. Si Q está en 0 y el flip-flop está en contar que a la salida, cuando cuente un pulso, se produzca un cambio. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es ignorar estos dos estados, porque yo lo que quiero hacer es trabajar con cambios de estado a la salida. O sea, voy dividiendo la entrada, la divido en 2. Entonces, ahora veamos. Si yo quiero usar el estado de que cambia el estado de la salida, tengo que polarizar en 1 a J y a K. Eso lo hago trayendo un potencial positivo, poniendo un 1 en J y en K. Eso normalmente se hace colocando acá una llave de manera tal de que cuando yo lo cierre cuando acá y ponga un 1, J y K van a empezar a trabajar. Lo que conviene hacer para parar la cuenta es, en lugar de conectarlo así, si uno quiere tener la posibilidad de parar la cuenta, lo que conviene es colocar acá una llave selectora de tal manera de que
cuando yo quiera, puedo poner un 1 y cuando yo quiera, puedo poner un 0. Entonces, esto me va a dar para elegir un 1 y un 0. Y entonces yo con eso elijo o estar en este estado o estar en este estado. Como yo quiero conmutar, pongo 1 y 1. Ahora, lo que quiero contar lo voy a hacer entrar por la entrada de clock. Entonces acá yo pondría tren de pulsos. Ese es lo que yo quiero contar. Tren de pulsos. Ahora bien, entonces para arrancar, a Q lo ponemos en 0. Si yo lo pongo en 0, cuando viene el primer pulso, llega el primer pulso, el flip-flop toma la decisión y la decisión es cambio de estado, o sea, va a pasar a 1. De ahí se va a mantener en 1 hasta el siguiente pulso, que viene acá. Cuando llegue el segundo pulso, en el flanco, porque está entrando por flanco, el flip-flop recibe la orden. Recuerden que estamos trabajando con esta lógica. Eso lo hemos hecho aquí, al configurar las patitas de entrada. Entonces, ahora, cuando llega el segundo flanco, cambia de estado, pero el cambio de estado va a ser a 0. Y así va a seguir avanzando en cada flanco. En cada flanco va a ser un cambio de estado. Entonces, si nosotros nos fijamos, como lo que ve son los flancos positivos, lo que está saliendo por Q es la mitad de los pulsos que están entrando. Fíjense que entró un pulso, entró el segundo pulso y acá me dice que vio un solo pulso. Ahora cuando entra el tercero y entra el cuarto, con tercero y cuarto pulso a la entrada ve el segundo. O sea que sí está funcionando como nosotros quisiéramos, digamos, ¿no? Está dando un pulso por cada 2 pulsos que entran a la entrada. Si ahora nosotros pusiéramos otro flip-flop igual, si yo traigo otro flip-flop igual acá y lo configuro para que trabaje de la misma manera, o sea, le mando 1 a los 2 y le mando 1 a los 2, lo que va a pasar es que el segundo puede recibir la información del clock del primero. O sea, el clock del segundo puede recibir la salida del primero. ¿Qué va a pasar ahora con el segundo? Este digamos que es Q1, entonces yo ahora voy a poner acá Q2. Bueno, Q1 tiene un flanco positivo acá, otro acá, otro acá. Quiere decir que si este comienza en 0, cuando cambie, en el flanco positivo de arriba va a cambiar y se va a mantener en 1 hasta el siguiente flanco positivo, que recién va a bajar. Y así vemos que si vamos haciendo escalones sucesivos, lo que está en uno es la mitad de lo que está en el otro. Ahora,
¿Cuál es el problema que tenemos? Si yo lo veo en términos de números, acá tengo un 1, acá tengo un 1. Si yo ahora hiciera otra salida más, copiando, ¿no es cierto? Si yo hiciera ahora una Q3, lo que vería es que acá hay algo que es como sospechoso, y es de que no empecé en 0, 0, sino que he empezado con todos en 1, ¿ven? Acá están todos en 1. Entonces, si nosotros usamos ese flip-flop, la cuenta, en lugar de empezar en todo 0, la cuenta empieza en todo 1. O sea que en lugar, si se fijan, si vamos al siguiente cambio de estado, yo voy a tener, este pasa a 0, y este queda en 1, y este queda en 1. Si ahora avanzo al siguiente estado acá, tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1. Si avanzo, este tiene un 0, este tiene un 0, este tiene un 1. Si avanzo, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 0. Voy a seguir avanzando para que vean, o para que veamos, qué es lo que está pasando con nuestro contador. Porque lo que nosotros tenemos es que hay algo sospechoso en esta historia, porque el comportamiento que yo estoy teniendo es un comportamiento que no es como yo esperaba. Acá, entonces, hay un cambio, de acá, hace un cambio acá, y va a ser recién el cambio acá. Entonces, tenemos que llegar hasta acá atrás, y aquí atrás vemos que se empieza a repetir la condición de partida. O sea, yo tengo acá un 0, un 1, un 0, acá tengo un 1, un 0, un 0, acá tengo un 0, un 0 y un 0. Si lo ven, lo que hizo fue descontar y no contar. ¿Cómo haríamos para contar? ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, una cosa que se podría hacer es simplemente invertir. ¿Está bien? Una cosa que podríamos hacer es simplemente invertir. ¿A qué me refiero? Si yo tengo cada uno de los bloques y acá tengo una salida y pongo un inversor a la salida de cada bloque, yo podría tener el efecto que yo esperaba. Podría ser. La otra es, en lugar de sacar Q negado. Porque Q negado me va a dar a mí justamente el valor opuesto a Q. También podría ser. O, si nosotros en lugar de hacer eso, compráramos un flip-flop que sea de flanco negativo, la dinámica podría ser distinta. El punto acá es que, perdón, ¿cómo se llamaba el que preguntó?
Era, a ver. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, ¿quedó claro cómo juego yo con el flip-flop? Sí, sí. El tema es, lo que hay que aprender es cómo lo dominamos al flip-flop. En este caso, al flip-flop le tenemos que entender la tabla, esta, y entonces elegimos según lo que queremos y según lo que nos dan, porque puede ser que me den un flip-flop como este, que es un flip-flop de tipo flanco ascendente, pero fíjense que cuando yo lo seteé al flip-flop, lo seteé con los Q en 0. Si yo hubiera seteado todos los Q, o sea, a todos los flip-flop los hubiera seteado en 1 al momento del arranque, el primer cambio de estado comienza exactamente en 0 y no tengo que hacer ninguno de los cambios. Entonces, no hay una sola solución para hacer el juego. Es simplemente lo que hay que ver es qué es lo que me piden y sobre eso jugar. ¿Meta? Y no tiene más vuelta que eso. ¿Quedó claro ahí, Lorenzo? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a guardar esto. ¿Alguno que tenga micrófono y haya estado con la evaluación, podemos comenzar o todavía están en eso? ¿Alguno que me conteste? Bueno, son 53 y están todos acá, ya no debe haber nadie por allá. Ok, bien. Vamos a volver a donde estábamos ayer. Un segundito que pesque donde estábamos ayer. Ok, ayer cuando estábamos analizando la polarización cuando estábamos analizando la polarización, a ver, esperen que se me está perdiendo un segundito, que no me abrió la clase de ayer. Ahí, ahora sí. Cuando analizábamos el modelo de pequeña señal para el transistor de... qué bonito, ¿dónde está? Un segundo. Ahora sí. Bien. Entonces, ayer habíamos quedado perplejos porque estábamos haciendo el modelo de pequeña señal y lo que decíamos era de que había capacitores que eran para acoplar y capacitores que eran para desacoplar. Después lo otro que decíamos es que cuando analizábamos pequeña señal, los capacitores se transformaban en cortocircuitos, las fuentes de corriente continua se transforman en cortocircuito. Con lo cual, pasábamos del circuito que teníamos a este circuito,
en el que lo que nosotros teníamos era que había desaparecido los capacitores, habían desaparecido la fuente de continua, y cuando a eso lo reordenábamos, introduciendo el modelo equivalente del transistor, que es este, y poníamos todo en un cierto orden, nos quedaba este circuito. Y ese circuito nos permitía a nosotros encontrar esta expresión donde la tensión de salida era menos beta I de base, que es la corriente que está circulando por esta malla, menos beta por I de base, por RC, que era la resistencia en la carga, y ahí aparecía la tensión a la salida. Pero yo lo que les decía es, cuando miramos este circuito, acá hay algo que no cierra, y es de que la corriente de la fuente tiene un cortocircuito en este cable, y ese cortocircuito va a dominar. O sea, aparentemente aquí tenemos un cortocircuito, con lo cual la I de base sería infinita. Bien, cuando llegamos a ese punto y nuestro sentido común nos dice de que ahí hay algo que no está bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es revisar de dónde venimos ahí. Entonces uno vuelve para atrás y busca a ver dónde está el problema que originó el cortocircuito. Cuando nosotros miramos entonces el circuito, vemos que hay algunos supuestos que hemos hecho que hay que reconsiderar. Primer supuesto, las fuentes no tienen una fuente de tensión. Ustedes, si recuerdan, cuando hablábamos de Thevenin, toda fuente de tensión tiene asociada una R o una Z de Thevenin. O sea, aquí la fuente de entrada, la B sub I, tiene que tener una resistencia R sub I asociada. Ahora, si vemos el modelo del diodo de base emisor, el modelo del diodo base emisor tiene un modelo equivalente que es una resistencia, un diodo ideal y una batería. Entonces, esto que yo acabo de dibujar acá es el diodo base emisor. Entonces, el diodo base emisor, cuando yo le aplico el modelo de pequeña señal, ¿qué va a pasar? La R de diodo, esa sigue estando. El diodo no, porque está polarizado en directo, desaparece. Y la fuente de continua no, porque estamos en pequeña señal, desaparece. Con lo cual, aquí, en el circuito de entrada, yo hice una suposición que la voy a tener que revisar, porque acá, en el modelo equivalente del transistor, está R de diodo. Bien, ustedes sabrán, y ya a esta altura del partido, después de la evaluación de hoy, ya tienen 2 evaluaciones, ya deberíamos estar como en conocimiento. Ustedes sabrán de que el transistor bipolar, el BJT, pierde posiciones con el transistor de efecto de campo, porque
el transistor de efecto de campo tiene la gran ventaja de que no consume energía de la fuente. Un cortocircuito, este cortocircuito que estamos viendo acá, lo que nos tiene que hacer recordar es que el problema que tiene el transistor bipolar es que consume mucha energía de la fuente. Y eso, cuando uno hace la extrapolación del modelo simplificado, sale a la vista y es lo que pasó. Entonces, acá ya no está el cortocircuito. Quiere decir que si a mí me piden analizar en pequeña señal, yo tendré que pedir este dato. O sea, yo tengo que preguntar qué valor tengo que considerar ¿Qué valor tengo que considerar yo para la resistencia de diodo y qué valor tengo que considerar yo para la resistencia de la fuente? Si yo ahora pongo esos dos elementos, el circuito acá cambia. Entonces, acá el circuito pasa a tener una forma que es acá tengo una resistencia que es R sub I y acá paso a tener una resistencia que es RD. Y entonces me queda que la corriente de base, que es esta es I de base, la corriente de base va a ser igual, usando Kirchhoff, la I de base va a ser igual a la tensión que hay sobre el circuito, B sub I, dividido la resistencia. Ahora veamos. Yo para resolver esto que está acá, de una manera simple, no tengo forma. Así como nos quedó, vamos a tener que hacer marcha atrás y vamos a aplicar Thevenin voy a aplicar Thevenin entre este punto y este punto. Ahí voy a aplicar Thevenin. Para aplicar Thevenin, entonces, lo que voy a hacer es acá va a ser reemplazar por Thevenin. Yo voy a reemplazar todo eso, lo voy a reemplazar por una resistencia y una fuente, donde esta va a ser B de Thevenin y esta va a ser R de Thevenin. Ahora, veamos qué es cada cosa. R de Thevenin es la resistencia vista entre los bornes A y B cuando se pasiva la fuente, con lo cual R de Thevenin va a ser igual a R sub I paralelo con R1 paralelo con R2. Porque lo que yo hice fue
lo que yo hice acá fue pasivar la fuente. Entonces a mí me queda RI paralelo R1 paralelo R2 entre A y B. Entonces, acá yo tengo mi R de Thevenin. Ahora, la B de Thevenin es la tensión que hay entre A y B cuando ese circuito quedó solo. Entonces, yo ahora voy a traer el circuito acá. Lo vamos a traer acá. ¿Y qué es lo que veo? Que la B de Thevenin, dice que es la tensión entre A y B para ese circuito que quedó ahí. Entonces va a ser, ¿cuál es la corriente que circula en el circuito? La corriente que circula va a ser B sub I dividido R sub I más, en serie, tiene R1 paralelo R2. Eso que yo dibujé, o esto que escribí acá, esto, es la corriente que viene y está circulando así. Esa corriente, cuando pasa por el paralelo, genera la tensión entre A y B. Entonces, para tener la tensión entre A y B, lo que tengo que hacer es multiplicar ese término, multiplicarlo por el paralelo de R1, R2. Entonces me queda R1 paralelo R2. Y esto que yo escribí acá, esto es justamente la tensión entre A y B, que es la B de Thevenin. Que es la B de Thevenin. Entonces ahora vuelvo aquí y me fijo. ¿Cuánto vale I sub B? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, a este circuito, lo voy a reformar y, por un lado, desconecto acá. Y de ahí traigo esto acá. Es lo mismo, porque esto es conductor, esto es conductor. Ahora acá pongo una tierra. Es lo mismo. Y ahora borro esto que vincula. Es lo mismo. Entonces, ahora me llevo esta parte del circuito, yo la voy a traer acá, la pongo acá, y entonces la pregunta que me están haciendo es, ¿cuánto vale la I sub B, que es la que viene por acá? Entonces de ahí sale que I sub B va a ser igual a la tensión que hay en el circuito, B de Thevenin, sobre las resistencias que están en serie. R de Thevenin más R de diodo. Entonces ahora, yo puedo reemplazar B de Thevenin de allá arriba, acá abajo. Entonces me queda esto, ese es B de Thevenin. Me la voy a traer acá, multiplicado a esa B de Thevenin, la voy a multiplicar por
la voy a multiplicar por lo que quedaba en ese término anterior, que era 1 sobre R de Thevenin más R de diodo. Eso que tengo ahí es la I de base. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo esto, que es I de base, tomo esta I de base y me vengo acá. Y entonces, yo digo, esto es I de base. Esto que está acá es I de base. ¿Qué me falta para tener la salida? Para tener la salida, yo digo, B sub O va a ser igual a menos beta, que está ahí arriba, por I de base, que es todo este choclito que está acá, por RC, pero al RC lo voy a poner acá. Al RC lo voy a poner aquí. Entonces, ahora ya tengo la salida en función de la tensión de entrada. Lo que a mí me preguntan es, si lo que a mí me preguntan cuál es la ganancia, entonces yo podré escribir que la ganancia de tensión va a ser igual a B sub O sobre B sub I, y va a ser igual a, y entonces tomo de acá todo este choclito que está acá y lo llevo para allá, y entonces yo digo que la ganancia va a ser igual a, acá saco este B sub I porque lo pasé para el otro lado, en su lugar pongo un 1, y esto que está acá es acá hay un por, ¿no? Entonces, eso que tengo ahí es la ganancia de tensión del circuito que tomamos como ejemplo y en el que aplicamos el análisis de pequeña señal. Entonces, a ver si lo vemos de lejos. El procedimiento para trabajar pequeña señal es: tomo el circuito, reemplazo los capacitores por cortocircuito, reemplazo la fuente de tensión por cortocircuito y obtengo este primer circuito de análisis. Una vez que estoy ahí, reemplazo por el modelo equivalente que quiera yo usar, es lo que hicimos acá, y una vez que puse el modelo equivalente, una vez que lo hayan puesto, ordenan para que quede lo más clarito posible. Cuando lo tienen lo más clarito posible, puede ser que el circuito ahí mismo ya le dé la solución, o, como nos pasó acá, tengan que hacer unos pasos adicionales hasta lograr tener la relación de la tensión de entrada con la tensión de salida, que es esto que está acá. Entonces, esto que está acá, este es el resultado final si nos pidieran la ganancia de tensión para un circuito como ese que tenemos. Ahora, fíjense que ahí hay datos que necesitamos. Una es la resistencia del diodo. Recuerden que la resistencia del diodo, cuando nosotros dibujábamos la
las curvas de entrada del diodo, o sea que tenemos tensión, base, emisor. Y acá tenemos corriente de base. Recuerden de que habíamos dicho de que esto era por una aproximación, una recta que tenía una cierta pendiente. Esa cierta pendiente es justamente la que se vincula con la resistencia del diodo, donde el valor de la pendiente es 1 sobre la resistencia del diodo. Entonces, si la resistencia del diodo es muy pequeña, esa pendiente se va a tender a ir al 90 grados, o sea, a la vertical. Y con eso terminaríamos el transistor BJT, su polarización y su análisis en pequeña señal. ¿Hay alguna pregunta por ahí que quieran hacer? Yo no estoy escuchando nada, ¿no? ¿No hay? Ok. Vamos a dejar esto entonces. Y vamos a pasar a el transistor de efecto de campo. Bien, vamos a ir al JFET. Entonces, ahora veamos. Un segundito. Lo que vamos a hacer ahora es polarizar yo voy a pasar un segundo. Bien, ahora entonces el menú que vamos a tener ahora va a ser primero vamos a trabajar el JFET con fuentes independientes y resistencia no, acá está mal esto. No, perdón, acá tengo un error. Vamos primero a... Sí, ahí tenemos un error. Bueno, vamos al JFET y lo voy a ir haciendo en el camino porque ahí tengo un error en esa. Empecemos entonces con el JFET, o sea, el transistor de efecto de campo de juntura. En el transistor de efecto de campo de juntura, nosotros lo que tenemos es un canal, le hemos hecho un anillo donde a ese anillo lo conectamos a un terminal que se llama la gate. Acá arriba tenemos el drain o el drenaje y acá abajo la source
o fuente. Según el material que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener un transistor de efecto, un JFET de canal N o un JFET de canal P. Siempre acá, si nosotros acá tenemos una P, aquí tenemos un anillo en N, o al revés. Eso es lo que nos va a definir el tipo de JFET. Ese diodo, si se polariza de manera inversa, va a ser una zona de deflexión que va a ir restringiendo la circulación hasta que puede llegar a estrangular. Decimos que hemos estrangulado el canal, ahorcado el canal, cerrado el canal. Eso nosotros lo vamos a ver en las curvas de entrada. Nosotros cuando vemos las curvas, cuando vemos las curvas de entrada, nosotros lo que vemos es que si nosotros tenemos acá la I de S y acá tenemos la tensión BGS, entonces esto que tenemos acá está vinculando parámetros que son de salida, porque cuando nosotros dibujamos el símbolo, entonces nosotros tenemos, por un lado, el circuito de salida, y por otro lado, nosotros dibujamos el circuito de entrada. Entonces, si ahora le prestamos atención a lo que estamos diciendo, nosotros vemos que la entrada está acá, la salida está acá, y lo que quedó al medio es la transferencia de la salida hacia la entrada. Entonces, si yo vuelvo ahora a esto que está acá, yo lo que veo es que acá estoy vinculando parámetros de salida con parámetros de entrada. Entonces, esa no es una curva de entrada. Los parámetros a la entrada son la tensión BGS, corriente de I de gate. Esos son los parámetros de entrada. Los parámetros de salida serían la IDS y la tensión BDS. Entonces, estos son los parámetros de la salida. Estos son los parámetros de la entrada. Lo que me está faltando es el parámetro de la transferencia, que serían los que están acá, y eso son
el IDS y de este lado la BGS. La curva de entrada que vincula BGS con IG, como la impedancia de entrada del JFET es muy grande, nosotros decimos de que la curva de entrada es una recta donde la corriente de gate es siempre igual a 0, porque su impedancia es muy grande. Entonces, esas son las curvas de entrada. Esta viene acá. Esta que estaba haciendo acá vincula parámetros de la entrada con parámetros de la salida. Entonces es curva de transferencia. Esa curva de transferencia tiene una forma que es aproximadamente una parábola. O sea, va a ser una cosa así, donde lo que nosotros tenemos acá es una tensión de estrangulamiento, BP, y acá tenemos la corriente de drain a source, de drains a source de saturación. Y la relación o la expresión que vincula es I de drain source igual a la corriente de la drain a la source de saturación por 1 menos la tensión BGS sobre BP al cuadrado. Y esa es la ecuación de esta que está acá. Ahora, la salida tiene parámetros BDS y DS. Entonces, para la salida, nosotros tendremos un gráfico que será algo como lo siguiente. Habrá una primera parte donde el transistor de efecto de campo se comportará de una manera como si fuera una resistencia, y después de un determinado valor se mantiene constante. Cuando nosotros acá lo que estoy dibujando es la BDS y acá la IDS. Entonces, cuando nosotros pensamos en las curvas del trabajo del JFET, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que
también acá se da el concepto de que hay partes donde el sistema se va a comportar de una manera lineal. Esa parte donde se comporta de una manera lineal está dada por estas líneas donde nosotros encontramos de que la corriente de drenador a source depende solamente de la tensión de la gate a la source. O sea que la zona lineal, la zona donde nos sirve para amplificar, está acá. Ahora, tenemos otra zona que es esta de acá, donde el dispositivo se comporta como si fuera una resistencia variable con la tensión. Y tenemos una zona donde decimos de que el JFET está trabajando en la zona de corte. Entonces, si nosotros polarizamos con una tensión BGS por debajo de la tensión de estrangulamiento, o sea, con una tensión negativa en este caso, por debajo, el JFET va a estar trabajando en el eje horizontal. Si nosotros llevamos la tensión de la gate a 0, lo que nosotros vamos a encontrar es que lo ponemos al transistor, al JFET, lo ponemos en saturación. Entonces, si queremos amplificar, tendríamos que estar en la zona central. Si queremos amplificar, nosotros tenemos que estar acá. Si queremos conmutar o trabajar con resistencias variables, tendríamos que estar ahí. Y si quisiéramos estar con el corte, tendríamos que estar ahí. Bueno, nosotros con la recta de carga, lo que tenemos que hacer es definir dónde va a estar el punto Q. Lo normal, todo el problema de la polarización se reduce a que me digan dónde quieren que esté el punto Q. Entonces, yo ahora voy a definir una posición del punto Q. Yo digo, va a estar acá. A mí me dan como dato BDSQ y DSQ. Entonces, si a mí me dan como dato IDSQ y BDSQ y además me dan como dato la tensión BDD, recuerden que la tensión BDD, esta que está acá, es la tensión BDD. Era la letra del terminal duplicada. Y esta que está acá, en términos de fuente, es la tensión BGG.
Recuerden que la BGS es la tensión que hay entre estos dos terminales, que no necesariamente va a coincidir con BGG. Entonces, fíjense qué fácil que es. Si a mí me dan estos datos y me dicen necesito polarizar, yo puedo tirar la recta de carga pasando por ese punto, ¿ven? Recuerden que tengo los datos de IDSQ y BDSQ. Entonces, yo esa pendiente la puedo calcular. O sea que tengo dibujadita la recta de carga ahí. Si tengo la recta de carga, ya encontré la resistencia de drain. Esta de drain ya está. Ahora, acá me dicen cuál es el valor de BGS y me dicen cuál es el valor de IDSQ. Si yo vengo con IDSQ, ahora, si yo vengo con IDSQ y tengo la BGSQ, pues bien, ya tengo la recta de carga. Una posibilidad es simplemente, acá voy a usar otro color, yo puedo decir, voy a polarizar con una resistencia, directamente así. Podría ser. Pero como yo acá planteé una fuente, entonces la solución sería simplemente colocar acá, como la recta de carga sería así, donde el valor de esta fuente, de la BGG, es el valor de la BGS que yo estoy pidiendo. Entonces, este punto, o que me están pidiendo, entonces, este punto que está acá es el punto Q de trabajo del JFET, y este que está acá es el otro punto del trabajo del JFET. Y eso sería, el circuito sería, veamos, si le vamos a poner un nombre, sería alimentación con fuente independiente y resistencia de drain. Eso sería el circuito que tenemos ahí. Ahora, hay una variante que sería el pedido es que no se quiere utilizar una fuente en la gate y otra fuente en la drain. Entonces, si eso no se permite o no se quiere, no se desea, entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Veamos, lo que nos están diciendo ahora es que no quieren tener una fuente constante en la gate, sino lo que quieren es que
se utilice una resistencia. Perfecto, entonces el circuito se quiere que tenga una recta de carga así. Una recta de carga así. ¿Dónde? ¿Qué es lo que sabemos ahora? Lo que sabemos ahora es que si a mí me dan el punto Q, si a mí me dan el punto Q, o sea que yo conozco BGSQ, DSQ y DSQ, yo puedo poner aquí ese valor de BGSQ. No, bueno, no hace falta, acá no hace falta porque ya lo tenemos porque me lo están dando al IDSQ. Lo que me falta es calcular esta resistencia, pero el valor ya lo tengo a la vista. ¿Cuánto vale la tensión del punto Q? La tensión del punto Q es la diferencia que hay entre BGSQ y 0. Esa es la tensión. ¿Y la corriente cuál es? La corriente es esta que está acá. Entonces yo lo que hago es, si me están pidiendo eso, yo lo que debería hacer es hacer un circuito donde yo tengo donde yo tengo la gate conectada así, pero acá, aquí tengo una resistencia que se va a llamar resistencia de source. Acá arriba tengo la resistencia de drain y esto acá es una fuente que será la BDD. Entonces, si yo sé que acá circula la IDSQ y yo conozco el valor de la BGSQ, entonces tengo tensión en bornes, es BGSQ, tengo corriente a través de la resistencia y DSQ, tengo el valor de RS. Entonces, la polarización del circuito de entrada ya la tengo, donde esta pendiente está ocasionada por esta resistencia. Lo único que me falta ahora es calcular ahora el circuito de salida teniendo presente que tengo una R en una resistencia en la source. Bueno, son las 5 menos 5. Yo voy a parar acá. Mañana 2 de la tarde voy a seguir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. No estoy escuchando. ¿Hay alguien? A ver, veamos por el chat. Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. Ok, bien. Seguimos mañana a las 14 horas. Yo le voy a mandar por WhatsApp, le mando las coordenadas de encuentro. Les agradezco. Hasta mañana. Ahora pongo a que convierta el video antes de que me cierren acá.